Para poder trabajar con los temas que siguen, vamos a requerir estar usando constantemente algunos conceptos importantes. Uno de ellos es el concepto de monomio. Un monomio es una expresión algebraica que tiene un signo, va a tener también un coeficiente, puede tener literales y exponentes. La representación, o lo que esto nos quiere decir, el signo lo podríamos asociar a tener y deber. El positivo se puede considerar como algo que se tiene, el negativo como algo que se debe. Si habláramos de temperaturas, positivo sobre cero, negativo bajo cero. Entonces el signo está asociado a un origen, a un principio de conteo. El coeficiente se asocia más bien a la cantidad de entidades matemáticas que tenemos. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, 8L, donde L puede ser cualquier cantidad, libros, por ejemplo, pues lo que tendríamos es sencillamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sumandos. Entonces, el coeficiente nos habla de cuántos sumandos tenemos de una expresión cualquiera. En el caso de que tuviésemos 3 a cuadradas, este coeficiente 3 lo que me está invitando a considerar es tener a cuadrada más otra cuadrada más otra a cuadrada. 3 sumandos iguales. Entonces, si fuera negativo, simplemente tendríamos una a cuadrada negativa, otra y otra. Pero entendamos bien, el coeficiente nos habla de número de sumandos. Por otro lado, la literal tendrá alguna representación de alguna cantidad, conocida o no conocida, pero esa cantidad, cuando tiene algún exponente, más bien nos indica factores. Entonces decir x cúbica es decir x por x por x. Entonces, la gran diferencia entre los coeficientes y los exponentes es que los coeficientes vienen a ser una taquigrafía de varios sumandos y los exponentes es una taquigrafía de varios factores. Por lo tanto, nosotros podemos tener varias operaciones, algunas de ellas algebraicamente conocidas por nosotros. Una de las más simples es la multiplicación de cualquier polinomio. Vamos a poner el caso particular de un binomio por otro binomio, en donde nosotros aplicamos la regla distributiva. Entonces multiplicaríamos A por C, después multiplicaríamos A por D, después multiplicaríamos B por C y finalmente multiplicaríamos B por D. Esta regla de multiplicación, bueno, pues tiene bastante de qué hablar, nos da mucho de qué hablar, sobre todo cuando empezamos a involucrar ciertas cantidades más complicadas. Por ejemplo, vamos a pensar que tuviésemos nosotros 8A más 3B multiplicando a 5A más 2B. Aplicaríamos exactamente el mismo principio. Y para hacer la multiplicación, bueno, pues multiplicaríamos con la misma metodología. Pero aquí tenemos el coeficiente por el coeficiente, los multiplicaríamos. 8 por 5, 40. Y el A por el A estamos multiplicando, es A cuadrada. Ahora, la siguiente multiplicación es muy sencilla. Tendríamos 8 por 2 serían 16. Y el A por B no tenemos más remedio que dejarlo indicado. Posteriormente, al hacer el siguiente producto, tendríamos 3 por 5, tendríamos 15. B por A es BA o A por B. Lo podemos poner BA o AB. El orden de los factores no nos va a alterar el producto. Y finalmente tendríamos más 3 por más 2 más 6B cuadrado. Son dos factores de B que nos arrojan B cuadrado. Nos encontramos ahora que tenemos
40a cuadrada, que es una expresión algebraica, pero tenemos 16ab más 15 de la misma expresión. En este caso hay compatibilidad entre los dos monomios. Si estos son 16 de la especie AB más 15 de la especie AB, en realidad lo que tenemos, podemos sumarlos con toda tranquilidad, serían 31 de AB. Nótese que la especie se debe de conservar. Y 6b cuadradas que no alteramos. Ahora bien, este tipo de multiplicaciones pueden ir de lo más sencillo, como veíamos en la primera, a casos tanto más complejos. Digamos, por ejemplo, que tuviésemos x elevado a la n más y elevado a la n multiplicando a x a la m más y a la n. Veríamos cómo la regla sería exactamente la misma. Entonces aquí podríamos hacerlo de la siguiente manera. X a la n por x a la m sencillamente es x otra vez. Pero como es multiplicación, potencia por potencia, sumemos los exponentes. N más m. N más m. Ese sería el primer factor. Igual que aquí hicimos a por a cuadrada, que era a primera, sumar, que nos diera 2. Aquí tenemos exactamente la misma situación. Ahora tenemos que multiplicar xn por ym. Realmente no tenemos más remedio que dejar nuestro producto indicado. xn por ym. No hay más que hacer. Nuevamente, aquí tenemos una multiplicación. Entonces simplemente pues tendríamos que dejarla marcada. No hay mucho que hacer. X a la m, y a la n. Hasta ahí. Más... Y nuestra última multiplicación sería, son otra vez dos potencias de la misma base, escribimos la misma base y sumamos los exponentes, n más m. Como podemos ver aquí, estas dos cantidades algebraicas no son compatibles. X a la potencia n, y a la m. Las potencias vienen encontradas, no son las mismas, de tal manera que ahí terminó nuestra operación. Ahora veamos qué sucede si tenemos algunos productos especiales, muy particulares del álgebra. Por ejemplo, pensemos que tenemos este producto. Le vamos a llamar aquí en lo sucesivo binomios conjugados. La palabra conjugar quiere decir que tenemos dos elementos idénticos y uno que cambia de signo. Si hiciéramos la multiplicación como en el proceso anterior, pues diríamos a por a cuadrada, a por menos b, menos ab, b por a más ab, y más b por menos b, menos b cuadrada. Aquí es importante traer a recuerdo que el producto de un positivo por un negativo es negativo, y el producto de un positivo por un positivo es positivo, y si se nos llega a aparecer un negativo por un negativo también es positivo. Ahora, aquí nos damos cuenta que tenemos un AB y hay negativa una B. Si el positivo nos dijera tener deber, tenemos una B y debemos una B. Esto suma 0. Entonces nos daría A cuadrado menos B cuadrado. Entonces diríamos, el producto de dos binomios conjugados es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo, entendiendo por el primero el que no cambió de signo y entendiendo por el segundo el que sí cambió de signo. Entonces, si nosotros dijéramos, a ver, vamos a hacer 8a más 3b por 8a menos 3b. Bueno, pues podríamos hacerlo exactamente igual. Ya no tendríamos que pasar por toda la operación, sino irnos directo al resultado. Identificamos quién es el primero, 8a, e identificamos quién es el segundo, 3b. Entonces, para hacer el producto sin hacer todo su desarrollo, diríamos, es el cuadrado del primero, 8a por 8a. Entonces, 8 por 8 son 64, y a por a es a cuadrada. En los conjugados siempre vamos a tener un signo negativo, como vimos en el esquema, en la plantilla original.
Ahora tendríamos que hacer el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo, 3 al cuadrado es 9 y b al cuadrado, b cuadrada. Igualmente, si nosotros quisiéramos un caso un tanto más complejo, x sobre 8 menos y sobre 3 que multiplica a x sobre 8 más y sobre 3. Nuevamente tenemos los binomios conjugados. Dos expresiones iguales y una que cambia de signo. Entonces haríamos el cuadrado del primero, que ya lo tenemos identificado. Entonces el cuadrado de x octava, x al cuadrado, x cuadrada. El cuadrado de 8, 64. Y menos, de acuerdo a nuestro modelo original, siempre era menos el cuadrado del segundo. Entonces el cuadrado de y el cuadrado de 3, 9. 3 por 3. Nótese la diferencia si nosotros hubiéramos tenido que hacer, por decir algo, x a la octava menos y al cubo por x a la octava más y al cubo. Nótese que ahí hubiéramos tenido que hacer otra cosa. ¿Cuál? Al elevar al cuadrado el primer término es x, pero cuando vamos a elevarlo al cuadrado, entonces potencia de potencia, los exponentes se multiplicarán, 16 menos, ahora tendríamos y igual, hay que elevar al cuadrado, potencia de potencia, multiplicamos los exponentes. Entonces ahí tendríamos el siguiente caso. Y podríamos tener algo un tanto más complicado, que trajera de todo. X quinta tercios más 1, x quinta tercios menos 1. La solución sería, identificamos el primer término y el segundo, el cuadrado del primero, bueno, ya veíamos hace un rato, al elevar al cuadrado x quinta es x décima, pero al elevar al cuadrado 3 es 3 por 3, es 9, menos el cuadrado del segundo, 1.